Tamara, buenos días. Nelson, buenos días. Bueno, si se pueden llamar buenos. No son buenos y hablábamos con David Almeida hace poco y David decía es muy duro hablar de otros temas, pero ya teníamos pactado el tema del Yasuní, que creo que también era importante porque la verdad que yo estaba súper desinformado, ignorante en ese asunto, pero el ánimo, y le digo a la audiencia, ahora que está congregada, no voy a ser satírico esta semana, ya estaba hecho, pero sinceramente no siento el ánimo. Y esto debía haber pasado, perdónenme si soy cansón, desde que mataron a Intriago. Desde ahí teníamos que haber parado, Tamara, desde ahí teníamos que haber tomado conciencia, desde ahí teníamos que cuidar a los candidatos y hoy estamos frente a un crimen que ya somos internacional, Tamara. El mundo entero habla del crimen de Villavicencio. Google ha puesto la bandera de Ecuador, creo que por el 10 de agosto, es por el 10 de agosto. Pero bueno, Tamara Hidrogo. Nelson, bueno, primero permíteme tener esta responsabilidad de llegar a la gente que nos escucha cada semana, de tener un micrófono, una cámara, como siempre decimos, para extender, primero, condenar estos actos de violencia, de asesinato, de arrebatar así la vida a una persona, a un ser humano. La solidaridad con la familia, simpatizantes, amigos, partidarios de Fernando Villavicencio. Yo en este espacio he sido muy crítica de él, pero creo que es de humanas y de humanos reconocer que a nadie le pueden arrebatar la vida por pensar, por existir, ni se diga por hacer política. Los ánimos están caldeados un poco, estoy realmente conmovida, un dolor de país que yo creo que la gente que me escucha sabe y entiende, porque a más de todo despertarse cada mañana y encontrar estas noticias que parecen inverosímiles y asimilar la información y darte cuenta que es la realidad que está viendo el país es extremadamente doloroso, es extremadamente temoroso y creo yo que nos llena de mucha zozobra, de mucha incertidumbre, de mucho miedo. Y creo que la responsabilidad de opinar sobre esto es mucha y también creo yo que tenemos que reconocer la valentía de alzar la voz, de opinar, de decir y sobre todo y ante todo quiero yo reconocer a todas las personas sin distinción de partido político que están haciendo política en un país cuyo gobierno no asegura la vida de todas las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, no se diga de un candidato a la presidencia. Yo no sé si como país podremos regresar y retornar a una paz, a un progreso, un desarrollo después de todo lo que estamos viviendo y después de vivir y sentir la ineptitud, la indolencia de Guillermo Lazo y su gobierno. Son momentos súper complicados, súper dolorosos en medio de toda esta coyuntura, Nelson, y creo que las palabras que tienen que llamarnos a todas y a todos es de respeto, primero de respeto a las personas que están atravesando este dolor. Creo yo que más allá de Fernando Villavicencio tenemos también que respetar el dolor de Agustín Intriago, tenemos que respetar el dolor de los dos candidatos y de la autoridad de la Revolución Ciudadana que también fueron asesinados y de También, claro, todas las personas que han concejal, ¿no? perdido seres humanos, seres amados, seres humanos en un país donde la vida parece que no vale nada, Nelson. Consternada, condenar esto y un poco sí llamar a la reflexión y a la responsabilidad. Claro, y es interesante porque, por ejemplo, hay personas que todavía llevan esto al extremo. Da mucha pena que se tome el tema políticamente y que incluso ayer, justamente con la noticia del crimen, había recibido yo un mensaje bastante feo insultándome y diciéndome que ahora debo estar contento, tú y esa cubana tal y cual, hijo de pal, hijo de pal, hijo de la berenjena. Bueno, dejé que escriba para que se desahogue y después ya lo bloqueé, no respondo ese tipo de cosas, porque creo que la gente no termina de comprender que usted puede tener un adversario, usted puede tener una opinión diferente. De hecho, lo digo y lo recalco y lo menciono. Yo jamás iba a votar por el señor Villavicencio, no quería que sea presidente de la República, lo digo de verdad, creo que no tenía un plan realmente adecuado para el país. Es una percepción mía como la gente que va a votar por Herbas o por el que sea. Para mí no era un buen candidato, pero eso no tiene nada que ver a la vida, Tamara. Es como el presidente Lazo. Lazo ha recibido amenazas. De hecho, cuando recibimos las amenazas de Villavicencio, en este canal lo que primero que dijimos es, cuídate, cuídese. Usted es un ser humano, más allá de que no crea, de que yo no creo en usted como presidente. Cuídese.
Y se lo decimos a Guillermo Lasso, hay amenazas para Lasso. Váyase. O sea, no es descabellado decirle que renuncie, porque ya hay peticiones, Tamara, de que Lasso debería irse, porque ya verlo al señor es una vergüenza. Pero eso no tiene nada que ver a que Lasso es un ser humano, pues. Y si de aquí a mañana tenemos un crimen a Lasso, oiga, perdóneme, esto sería, es que lo que sigue es eso, Tamara, porque ha venido de escalada, concejales, alcalde, hoy un candidato, mañana Lasso. No puede ser así. Lasso tiene esposa, tiene hijos, tiene nietos, son seres humanos y no podemos congraciarnos o felicitar o sentirnos felices, Tamara, porque era un adversario político. Por supuesto que no, y como ser humano yo creo que a las narrativas se las confronta con narrativas, se las confronta en vida y se las confronta, creo yo, en disputas políticas en las urnas. El país está en una situación de intolerancia y de violencia extrema. Más aún con estos sucesos, los discursos de odio, de erradicación que están llegando. Mira, a mí me están llegando insultos y amenazas constantemente por opinar, por estar, por ser. Yo no respondo, yo no reacciono, pero Claro, es sí lo me mejor. lleva a la reflexión de esta intolerancia y de esta necesidad de erradicar a la vida de la otra persona, porque no estamos en una madurez política, en una madurez de país, de enfrentarnos y confrontarnos en el ámbito de las ideas, de disputar a nivel político, de disputar también en los debates que son necesarios y son requeridos, reconociendo las diferencias y los puntos de partida que nunca se van a fusionar, pero que tienen que ser y tienen que existir. Lo que no podemos pedir es la erradicación de la otra persona como ser Claro. humano o echar la culpa e inclusive acusar de crímenes a quien nos cae mal o a quien nos parece el A contrincante o Correa a lo quien están está acusando. al otro lado de la orilla política de nosotros. Eso es impensable, eso no podemos tolerar, eso no podemos ni siquiera hacernos eco de ese tipo de reacciones y de acusaciones. Tenemos que tener un poquito de humanidad, no perdamos la humanidad, Nelson. Acaban de arrebatar, asesinar a un candidato presidencial, como han asesinado a una autoridad o un alcalde de una ciudad a plena luz del día, rodeados de la seguridad, rodeados de un Estado que no hace nada y que nunca le ha importado la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas. Y encima más, como ciudadanas, ciudadanos, empezamos a atacarnos y a pretender erradicar y a pretender tener la verdad para acusar al contrincante de crímenes que son impensables. ¿A dónde nos está llevando esta polarización? Yo creo que tenemos que tener un poquito de cordura, un poquito de humanidad y darnos cuenta que las ideas se disputan en el nivel de las ideas, que estamos a una semana de acudir a las urnas. Este señor infame, inepto, inútil de Guillermo Lasso, que nos ha llevado, porque no nos olvidemos, la gente que nos escucha, que todos estos asesinatos se han dado bajo la mirada de un gobierno inepto de Guillermo Lasso, que el éxodo de ecuatorianas y ecuatorianos que empezó en el 99 fue por culpa de Guillermo Lasso, que el éxodo de ecuatorianas y ecuatorianos que se está dando y va a seguir dándose después de estas circunstancias de violencia es por culpa y responsabilidad de Guillermo Lasso, que la sangre de todas las personas asesinadas están en las manos de Guillermo Lasso. ¿Por qué de Guillermo Lasso? Porque él es el presidente y él es el gobierno y encara un gobierno que tiene la responsabilidad, la obligación y el rol de asegurar la vida de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos en un país que te asesinan a un candidato presidencial de la forma como lo hicieron, que asesinan a un alcalde de la tercera ciudad más importante del país como la forma como lo hicieron. Y encima más creer que erradicándonos y atacándonos mutuamente vamos a solucionar esto, es avivar. Yo no quiero pensar avivar un odio y una violencia que no nos va a llevar a ningún lado, Nelson.